tiene derecho a este derecho de rectificación o réplica. No se citan todos los elementos, de acuerdo con el artículo 28, toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua, tienen el derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones en que haya sido divulgada, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. Es decir, si se publica una información falsa sobre una persona que afecta a una persona, en primera plana, esa persona tiene derecho a que se publique la rectificación o la réplica en primera plana en un diario al día siguiente de que esa persona haya enviado ese pedido de rectificación, o en la página que corresponda, ¿verdad? Sí, en la forma en que se ha publicado, en esa misma forma se tiene que publicar la rectificación. Bueno, los medios en general han dado lugar a estos pedidos de rectificación o réplica. A veces no en la forma en que se tiene que hacer, pero en general han publicado, por ejemplo, una carta que envía la persona afectada, una aclaración en radio, en televisión. Se ha dado eso. Hay una ley reglamentaria que establece ciertas condiciones. Como digo, tiene que ser en la siguiente publicación o emisión, la siguiente vez, ¿verdad? Si es un diario, tiene que publicar al día siguiente de recibir una carta de esa persona afectada. Si es, digamos, un programa que tiene cierta frecuencia. Hoy los programas radiales y televisivos tienen una frecuencia diaria, o si es una frecuencia semanal, pues la rectificación se hará en la siguiente emisión de ese medio. También en la ley reglamentaria se establece, por ejemplo, que luego de la rectificación de esa forma en que se ejerce el derecho a réplica, el medio no tiene que volver a publicar otras cosas que desacrediten la rectificación. Podrá hacerlo luego, pero no tiene que publicar y debajo otra vez establecer algo que desacredite lo que es la rectificación o réplica. Bueno, el artículo 29... Sí. Disculpe, sobre el punto nada más. También en este tipo de situaciones, cuando existe rectificación y derecho a réplica, ¿verdad? Tengo entendido que tiene que darse, si se publicó en un horario central, ya sea televisivamente hablando, tendría que ser en el mismo horario. Si es prensa escrita, si en algún momento fue portada la información, tendría que ser también portada la rectificación. Simplemente eso. Sí. La Constitución dice, sí, en términos generales, de la misma forma. La ley reglamentaria es más específica, en el sentido ya de señalar concretamente de que tiene que ser la rectificación. A la rectificación se le tiene que dar el mismo destaque que tuvo la información falsa, distorsionada
que es objeto de rectificación. Todo esto es importante. No solamente hay estudios, ¿verdad?, que obviamente indican que se lee mucho más lo que está en la primera plana de un diario. Existen estudios también que indican que se lee en un diario, se leen más las páginas impares, es decir, esa página que cuando uno va hojeando es la que le aparece de frente, no el dorso en que uno ya tiene que mover la cabeza para leer, sino que se lee más se leen más las páginas impares y se lee más la parte superior que la parte inferior. Se lee más una información que está editada, es decir, que tiene fotografías, subtítulos, etcétera, ¿verdad?, que está bien presentada, que una información no editada. Eso, muchas veces los medios hacen eso, ¿verdad? Publican la carta, pero sin editarla, sino que la publican todo de corrido con un mismo tipo de letra, incluso la parte del titular de identificación de esa carta, todo tiene todo es uniforme, es decir, de tal manera que nos llama la atención para leer. Bueno, a ver, Velázquez creo que quería hablar. Una pregunta nomás, profesor. El diario tiene una información y, o sea, ¿quién dice que la información es falsa? O sea, yo como afectado tengo que agarrar y explicar por qué la información es falsa para poder hacer derecho a réplica. Sí, sí, así es. Es decir, la persona que se crea afectada por una información, entonces va a proporcionar sus datos, los datos que demuestran que esa información es falsa o que esa información está distorsionada, no es una información exacta. Sobre la base, eso se va a establecer sobre la base de la información que proporcione la persona afectada. Sobre eso se determina. Y no, Bueno, y no sería más fácil hacer un juicio por difamación o qué, profesor. también, sí, por supuesto que cabe, por supuesto que cabe eso. Aquí la misma Constitución admite, ¿verdad?, primero, tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio masivo de comunicación y en las mismas condiciones en que haya sido divulgada, se entiende, la información falsa, distorsionada o ambigua. Y luego la última parte, sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. Aunque aquí habla solamente de derechos compensatorios, sería, la verdad que tendría que ser una interpretación bastante amplia en el sentido de que podría haber una responsabilidad penal también en el caso de injuria, difamación, calumnia, pero lo que está categóricamente establecido que se tiene derecho o mejor, otros derechos compensatorios, que se podría reclamar una indemnización por daño moral, por ejemplo, una indemnización civil por daño moral. Bueno, a ver un poco, Anushka.
Sí, buenas noches, profesor. Realmente comentando un poco nomás el tema de la aclaratoria y todo eso, de la rectificación. Días pasados, por ejemplo, ocurrió en un noticiero que había una denuncia de acoso en una escuela y utilizaron imágenes de una escuela pública para comentar, ¿verdad?, la noticia. Y esa escuela, los directivos se comunicaron para que se aclare que no era ahí la situación, ¿verdad? Entonces, más o menos evidenciando más un poco cómo es el tema de una información ambigua o que aclaren lo que estaban informando que no era referente a eso, ¿verdad? Bueno, sí, eso por ejemplo podría ser un ejemplo de esto que estamos viendo, aunque un ejemplo bastante leve. Es decir, en principio a lo mejor se puede pensar que las imágenes que se publicaron simplemente no correspondía, que no hubo intención de publicar esas imágenes. El medio, la institución educativa indudablemente que tiene derecho a que se publique la información, una información correcta, desmintiendo, señalando expresamente de que no se trataba de esa institución. Y eventualmente, la verdad que así como señalaste, parecería que la cosa era no tan grave, pero incluso por el daño a la imagen de esa institución, podría dar lugar, por ejemplo, a una acción civil de indemnización de daños, de un daño moral a esa institución. Bueno, seguimos con el artículo 29. La libertad de ejercicio del periodismo. La Constitución consagra que el ejercicio del periodismo es libre, por una parte, libre, y esto se tiene que interpretar en el sentido de que no se requiere por ejemplo, un título para poder ejercer el periodismo. Es libre en el sentido de que uno no tiene que tener un título como se exige en relación a otras profesiones. Por ejemplo, aquí la profesión de abogado, para ejercer la profesión de abogado, se tiene que tener el título universitario respectivo, ¿verdad? Se tiene que tener el título universitario. Para el ejercicio del periodismo, el ejercicio del periodismo es libre en este aspecto, en el sentido de que una persona puede ejercerlo sin que se le pueda exigir un título determinado. Y por otra parte, también específicamente se ve que no está sujeta a autorización previa. La publicación, el funcionamiento de un medio masivo no está sujeto a una autorización previa, salvo, por ejemplo, la cuestión de radios, de canales, lo referente a la utilización de una frecuencia determinada en el espectro electromagnético. Bueno, eso por el tipo de ondas que se emiten y porque la Constitución exige que se asegure el acceso de todos a la utilización del espectro electromagnético. Entonces, las radios, los canales, tienen que tener la autorización del órgano respectivo en cuanto a utilizar una frecuencia determinada. Pero eso es una cuestión técnica. Lo que no puede haber es una autorización en cuanto a, digamos,
orientación del medio, etcétera, otros aspectos. En cuanto a eso, no se sujeta el ejercicio del periodismo a nada que se relacione con esos temas. Bueno, los derechos de los periodistas en el artículo 29 la cláusula, por una parte está la cláusula de conciencia. Los periodistas no están obligados a actuar contra los dictados de su conciencia, contra sus propias convicciones, ni a revelar sus fuentes de información. No se le puede obligar a eso. Esa es lo que se conoce como cláusula de conciencia, que en nuestro sistema tiene este alcance de que no pueden ser obligados contra sus convicciones y tampoco pueden ser obligados a revelar sus fuentes de información. En otros países la cláusula de conciencia incluso es más amplia. Si a un periodista se lo va a despedir por una situación como esta, se tiene que considerar que se trata de un despido sin causa justificada y da lugar a las indemnizaciones respectivas si es que se da por un motivo como este. El periodista también, ¿verdad? En este mismo artículo 29 se establece que el periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas sin censura en el medio en el cual trabaje. La dirección lo único que puede hacer es incluir al pie de esa columna la salvedad de que la dirección no comparte necesariamente las ideas expresadas en esa columna. Lo único que puede hacer. Bueno, esto es lo que está establecido en la Constitución. En la realidad, quizá las cosas sean un poco diferentes. Yo creo que hoy los periodistas, la censura que tienen es la censura interna del medio, es la censura del director propietario respecto de los periodistas contratados. Aquí se menciona se hace alusión a una situación que muy difícilmente se ve, que un periodista columnista, el periodista columnista es el que escribe una columna, el que escribe un artículo de fondo, un artículo de opinión, un artículo en el cual el periodista ya analiza la información y da un parecer, una opinión, un criterio. Y aquí lo que se garantiza es que ese periodista pueda escribir su columna sin ningún tipo de limitaciones, sin que el medio le pueda limitar. Bueno, y lo único que puede hacer el medio, como dije, es poner una aclaración al pie de la columna, una pequeña aclaración ahí debajo en que diga que la dirección no comparte las opiniones vertidas en esta columna. Bueno, pero eso está lejos de la realidad. De hecho, los periodistas columnistas, por lo general, están de acuerdo con la línea editorial del medio en el cual trabajan. Y si no están, por lo general, tienen que salir de ese medio. Bueno, el espectro electromagnético
Bueno, y vamos a ver esto, este último tema, el espectro electromagnético. Es lo que se llama, como le dije, el éter. Es esa parte del espacio aéreo. El territorio de un estado comprende el suelo, la superficie, el subsuelo, el espacio aéreo y el mar territorial, si se tiene costa sobre el mar. Eso es parte del territorio, ¿verdad? Suelo, subsuelo, lo que está hacia arriba, el espacio aéreo, y una parte de ese espacio aéreo es, en líneas generales, se podría decir lo más próximo al suelo, la parte del espacio aéreo más próxima al suelo. Eso es el espectro electromagnético, el espacio en el cual se transmiten las ondas de radios, de canales, de la telefonía móvil, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso se considera que es dominio público del Estado. Esa parte del espacio aéreo, como parte del territorio del Estado, es del dominio público del Estado. Bueno, verdaderamente el artículo 30 no es esto lo que dice, esto que estoy diciendo, no dice exactamente el artículo 30. Por el contrario, dice que la emisión y la propagación de las señales de comunicación electromagnética son del dominio público del Estado. Verdaderamente esto es esa emisión y propagación de las señales de comunicación electromagnética son de los distintos medios, ¿verdad? De las radios, canales, distintos tipos de radio y de canales, verdaderamente son de propiedad de esos canales lo que emiten. Lo que es del Estado es el espacio en el cual se transmiten esas ondas. Y por ello, el Estado, como es parte de su territorio, el Estado puede regular el uso de ese espectro electromagnético, que es lo que se establece en el segundo párrafo. La ley asegurará en igualdad de oportunidades el libre acceso al aprovechamiento del espectro electromagnético. Por eso se establecen licitaciones para el uso del espectro electromagnético, se hacen concesiones de uso de frecuencias por tiempo limitado. El Estado, el órgano específico del Estado, realiza una concesión de explotación de una frecuencia determinada a una radio, a un canal, a una compañía de telefonía móvil, le da una concesión por un tiempo determinado. Y el Estado tiene que autorizar ese uso del espectro electromagnético, y la transmisión de ondas se tiene que hacer por la frecuencia que se concede a cada uno de los medios. Bueno, todavía falta algo, todavía queda pendiente, de manera que vamos a continuar en la próxima clase. Llegamos aquí hasta comenzando el artículo 30 de la Constitución, pero
teniendo en cuenta que hay bastante más, entonces vamos a completar en la próxima clase. Lo único es si es que hay algún otro comentario o pregunta respecto de lo que vimos. Entonces, para eso, estos últimos minutos. Solamente, profesor, si es que me permite dialogar con respecto a lo que habló de la parte de los impuestos. Sí. Yo creo que también hace falta que la gran mayoría de las personas, o sea, que la base impositiva, la base de gente que paga impuestos, sea mayor. Hay muchísima gente que está en negro, que no paga impuestos, que no paga nada de impuestos, por el contrabando, bueno, por una serie de cuestiones que no vienen, que va a ser muy larga la alusión si es que continúa, ¿verdad? Pero hay muchísima gente que está en negro, que nunca paga impuestos, y eso también creo que debería ser una política del de Estado para poder agrandar la base de personas que pagan impuestos. Sí, es cierto. Y eso, en nuestro país no existe una conciencia respecto de la evasión impositiva. Y particularmente, quizás sea una cuestión que está ligada a la corrupción de las autoridades públicas. Entonces, tampoco hay una conciencia en cuanto a la responsabilidad de pagar los impuestos, sino que se incurre en esa evasión impositiva que también constituye, en lo que estamos viendo, una forma de corrupción, en este caso de carácter privado, ¿verdad? Pero se tiene que corregir eso, indudablemente, pero nuestro sistema impositivo es un sistema en el cual prevalecen los impuestos indirectos, los impuestos que paga un impuesto, digamos, el que recae sobre bienes, por ejemplo, de consumo, como serían alimentos, supongamos una bebida, una gaseosa, el impuesto sobre la producción de esa gaseosa la paga cualquier persona, independientemente de su situación económica, está incluido en el precio una cierta cantidad que es igual para todas las personas sin distinción de su situación económica. Bueno, esos son, como digo, impuestos indirectos que afectan a todas las personas sin tener en cuenta la situación económica. En cambio, para que sea un sistema tributario más equitativo, se tienen que aumentar los impuestos directos, es decir, impuestos en los cuales se tiene en cuenta la capacidad económica de quien va a pagar el impuesto. Esto está simplificado, digamos, en eso que se dice que paga más el que obtiene mayores ganancias, entonces paga más, porque es, por ejemplo, un impuesto a la renta personal. Y aquí el impuesto, ese impuesto directo, es un impuesto justo porque esa persona que produce ciertos bienes que pone a la venta, por lo menos el resto de la población sirve o actúa como mercado que le permite vender el producto que está produciendo, que también esa población sirve para proporcionar mano de obra
para la empresa que produce ese producto. Entonces, sobre la base de estos elementos, ese impuesto directo es un impuesto justo, un impuesto que está de acuerdo con la realidad social y la sociedad considerada en su conjunto, ¿verdad? Un impuesto directo recae en determinadas personas, es decir, se paga ese impuesto primero por tener en relación con la renta que uno tiene, con los ingresos que tiene, se paga el impuesto y se paga más o menos según los ingresos, la renta que uno tenga. Bueno, nuestro sistema es un sistema que está basado principalmente en impuestos indirectos, lo cual significa que en términos así sencillos, que son las clase media, clase baja, son las que corren con la obligación de proporcionar los fondos para el funcionamiento del Estado. Y eso es algo que podría considerarse injusto, ¿verdad? Eso de que los que sostienen el Estado son los que tienen menos ingresos, son los que tienen que proporcionar los fondos para el funcionamiento del Estado. Sí, correcto, profesor. Me parece bien. O sea, me parece correcto pensar así. Pero también me parece injusto que hay personas que pagan impuestos y hay personas que no pagan nada. Eso también es injusto. Me parece a mí. Está bien, estoy de acuerdo. Eso está dentro de una visión de combatir la corrupción. Ya ahí está, es parte que particulares no paguen impuestos, está dentro de una forma de corrupción. Y eso entonces es algo que estaría enfocado por ese combate a la corrupción. Pero me parece correcto, ¿cierto? Las personas sobre las cuales recaen también impuestos indirectos y cualquier otro impuesto, tienen que pagar ese impuesto. Tiene que haber una mayor internalización de esa obligación de pagar los impuestos. A lo mejor eso va a surgir en la medida en que el Estado funcione mejor. Es lo que va a conducir a esa convicción de que hay que pagar impuestos para que el Estado pueda prestar los servicios que corresponden a un Estado social de derecho, por ejemplo. Correctísimo, profesor. Bueno, llegamos hasta aquí entonces y continuamos el próximo martes a partir del artículo 30. Bueno, muchas excelente, doctor. gracias. Buenas Muchas gracias. noches. Gracias, profe. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Que tenga buena jornada. Hasta luego, profe. Buenas noches, doctor, que descanse.